bus I2C. El bus I2C es un estándar de comunicaciones creado por Philips a principios de los años 80. Este tipo de bus facilita las comunicaciones entre un microcontrolador y sus periféricos, permitiendo el uso de más de un controlador en el mismo interface. Las comunicaciones se realizan mediante dos hilos. Uno es el denominado SCL o System Clock, es la línea de pulsos de reloj, y el otro es el SDA o System Data, que es la línea por la que circulan los datos. Por supuesto, comparten un hilo común que es el de referencia a masa. Este tipo de bus normalmente se comunica con señales TTL. Las características son las siguientes. Cada dispositivo dispone de una dirección única, conformada por 7 bits. Se pueden comportar como maestro o esclavo y a su vez como receptor o transmisor. Su comportamiento solo depende del sentido de la transferencia de datos en cada instante, es decir, puede ser en un momento transmisor y en otro receptor. Al mismo tiempo podría ser maestro o esclavo. El maestro es el dispositivo que inicia la transferencia, genera las señales de reloj y termina la transferencia. Si está en modo transmisor, es el dispositivo que envía los datos, y si está en modo receptor, es el dispositivo que recibe los datos. El dispositivo esclavo es el dispositivo que es direccionado por un maestro. Este tipo de interface permite el uso de modo multimaestro, es decir, que más de un maestro puede intentar controlar el bus al mismo tiempo sin dañar el mensaje. Este sería el caso que vemos aquí. La arbitración es el procedimiento que asegura que en el caso de que haya más de un maestro intentando controlar el bus no haya interferencias en los datos. Para las comunicaciones, por supuesto, es necesario la señal de sincronismo. El sincronismo es el procedimiento necesario para sincronizar las señales de reloj de dos o más dispositivos. Estas son las características generales del bus I2C. El bus I2C comunica a todos los dispositivos mediante dos hilos, uno de ellos denominado SDA y otro SCL. Por el hilo SDA circulan los datos y por el SCL la señal de reloj. Pueden funcionar en modo bidireccional. Cualquier dispositivo puede transmitir o recibir. Estos hilos están conectados a una tensión positiva mediante unas resistencias. El valor de estas resistencias es entre 1K8 y 47K. Un valor común de resistencia serían 10K, aunque un valor más bajo incrementaría el consumo, pero disminuiría también la sensibilidad al ruido y al mismo tiempo se mejoraría el tiempo de respuesta de los flancos de subida y bajada de las señales. Cuando el bus está libre, ambas líneas se encuentran en estado alto. Las etapas de salida de los dispositivos deben ser drenador abierto o colector abierto para poder realizar la función cableada. Funcionan como si fueran interruptores. Se pueden transferir datos por el bus a una velocidad máxima de 100 kbps por segundo, aunque puede haber casos en los que la frecuencia de reloj llegue hasta 3,4 megaciclos. El número de dispositivos conectados al bus solo está limitado por la capacidad máxima que admite el bus, que son 400 picofaradios. Es decir, se podrían conectar tantos dispositivos como necesitáramos hasta que cargáramos la línea con un valor máximo de 400 picofaradios. La validación del dato se realiza cuando la señal de reloj está a nivel alto. Cuando la señal de reloj va a nivel bajo, que la carga el que hace el dispositivo que está haciendo de maestro, es el que está generando la señal de reloj, es cuando puede realizarse el cambio de estado de 0 a 1 o de 1 a 0 de la señal de datos. Quiere decir que la señal de datos tiene que permanecer estable mientras la señal de reloj está a nivel alto. Las condiciones de inicio y de final son precisamente estos cambios de estado. Cuando la señal de reloj estando a nivel alto, la señal de datos cae, es decir, se carga la señal de datos sin haber cambio de la señal de reloj, es la condición de arranque. Y cuando estando la señal de reloj en alto, la señal de datos sube, es la condición de paro. Vamos a ver cómo se realiza la transferencia de datos por el bus I2C. Todos los datos son de 8 bits. El número de octetos, o sea, cada 8 bits, en cada transferencia es indefinido. Se pueden transmitir tantos bytes como sea necesario.
Hay que tener en cuenta que cada octeto finaliza con un bit de reconocimiento, el bit ACK que vemos aquí, es el 9º bit. Por lo tanto van grupos de 8 bits de datos y 1 de reconocimiento. Los datos siempre viajan con el bit más significativo en primer lugar. El de mayor peso es el primero que se transmite. Cuando el dispositivo receptor no puede recibir otro octeto, es decir, está ocupado porque acaba de recibir el dato, lo tiene que guardar en memoria o procesar, para que el maestro transmisor no envíe el siguiente dato, lo que hace es cargar la línea de reloj, la mantiene a nivel bajo. De esta manera, el maestro, hasta que no vea la línea de reloj a nivel alto, no comienza la transmisión del siguiente byte. Es este punto que estamos viendo en concreto aquí. Vamos a ver detalles del impulso de reconocimiento. Como ya hemos dicho antes, el maestro siempre es el encargado de generar el reloj del impulso de reconocimiento, solamente el reloj. El transmisor en este momento lo que hace es dejar libre la línea de datos, la deja a nivel alto para que sea el dispositivo receptor el que la cargue, y es la forma de comunicar al equipo maestro que esa señal la ha aceptado. Es decir, el maestro genera un nivel alto de reloj y el dato lo deja a nivel alto, y es el receptor el que carga la línea de datos para decir al transmisor que ese dato lo tiene validado. En caso de que el esclavo receptor no lo reconociera, este dato no se produciría, esta carga de la señal de datos no se produciría y el maestro finalizaría la transmisión. Vamos a ver los formatos de una transmisión I2C. Como ya hemos dicho, todos los envíos inician partiendo de la posición de reposo de ambas líneas cuando la línea de datos cae sin caer la señal de reloj. Es decir, hay un cambio de estado de alto a bajo de la señal de datos manteniendo en alto la señal de reloj. Esa sería la condición de inicio. A continuación, lo que irían son los 7 bits de dirección del dispositivo remoto al que queremos direccionar. El octeto, o sea, los 8 bits, el octavo bit, lo compondría un 0 o un 1 y nos indicaría si lo que queremos hacer es una transmisión o escritura en el terminal remoto o lo que queremos hacer es leer del terminal remoto. A continuación iría el bit de reconocimiento como en todos los octetos. A partir de ese momento irían ya los datos en grupos de 8 bits y el bit ACK, tantos como fuera necesario. Normalmente los dispositivos tienen unas direcciones de registro en las cuales almacenan diferentes tipos de datos o comandos. Entonces el primer dato que suele viajar siempre es la dirección del registro y a continuación el dato. Pero eso, dependiendo del dispositivo, pues cada fabricante nos dará su lista de comandos. El maestro transmisor también puede hacer una transferencia sin finalizarla con la condición de paro. Lo normal es que finalice con la condición de paro, pero también podría direccionar a otro dispositivo sin dar la condición de paro antes de ello. Es decir, hace un direccionamiento a un dispositivo, le envía datos y sin terminar con la condición de paro direcciona a otro dispositivo diferente. Podría ser el mismo también, pero bueno, o podría ser diferente. Pero al final siempre tiene que acabar con la condición de paro, que habíamos visto que era mantener la señal de reloj en alto y hacer que suba a reposo, que es en estado alto, la señal de datos. La dirección de los dispositivos I2C puede estar formada por una parte fija y otra programable. Los fabricantes nos pueden permitir el cambio de una parte del rango de dirección para poder utilizar varios dispositivos idénticos dentro de un mismo bus de datos. Esto lo que nos permitiría es utilizar, por ejemplo, un procesador y que tuviéramos una memoria con un chip I2C y poderla ampliar utilizando otro chip idéntico. Simplemente tendríamos que darle una dirección diferente. Esto se haría pues con normalmente los pines que tiene de salida, pues darle un nivel alto o bajo. Si por ejemplo un dispositivo tuviera los 4 bits de dirección fija y 3 programables, podríamos utilizar hasta un máximo de 8 dispositivos iguales dentro de esa misma placa, utilizando el mismo bus. El comité de I2C es el encargado de coordinar la adjudicación de direcciones
y reserva las siguientes direcciones. De los 7 bits que tenemos aquí de direccionamiento, este octavo sería el dato si va en modo escritura o modo lectura. La X significa que puede ser un 0 o un 1 independientemente, y aquí lo tenemos. Lo más importante sería pues que son los 4 unos independientemente del valor que tengamos aquí, que está reservado para futuras ampliaciones. Y el caso de que esto fueran unos, pues es direccionamiento extendido. Las ampliaciones serían con valores diferentes a 1 en este rango de aquí de 3 bits. La dirección de todo ceros sería una dirección de escritura, porque este bit es el octavo, nos está diciendo que es escritura, es una llamada general, y si estuviera todo ceros y este 1 es un octeto de inicio. Y estas otras direcciones, pues aquí las tenemos sin definir, pero están reservadas. Por lo tanto, las direcciones de 4 ceros de inicio no las debe tener ningún dispositivo como dirección propia del propio fabricante. Todos los dispositivos empezarán con un valor, los 4 bits más altos, diferentes a 0. Como ejemplo de un dispositivo I2C, aquí tenemos un circuito integrado de 8 pines dual, en concreto es el PCF8583, que es un reloj calendario con alarmas, un reloj de tiempo real, o sea, un reloj que da la hora, y calendario que nos da la fecha, y que además tiene un campo de memoria RAM de 240 bytes. En concreto, este dispositivo, su dirección es 1010, los 4 bits del grupo primero. Estos 2 bits los tiene también fijos del grupo segundo, y nos deja con un pin, el pin A0, la posibilidad de direccionar 2 dispositivos idénticos dentro de la misma placa. En este caso nos podría valer, como aquí tenemos el caso, de que esto estaría pues con el pin A0 a masa, sería pues por ejemplo un reloj calendario, y que estuviéramos utilizando también la parte de memoria de 240 bytes y necesitáramos más memoria, otros 240 bytes, pues podríamos otro dispositivo idéntico en el mismo bus, y este pin lo pondríamos a nivel alto. Con eso ya podríamos direccionar al dispositivo que es reloj o a la ampliación de memoria del segundo dispositivo.